que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Estuvimos el fin de semana anterior en un encuentro de damas en la ciudad de Cuenca, de mucha bendición, donde Dios nos renovó, y sé que Dios va a hacer grandes cosas para con su pueblo, lo creo. Y este pastor estará predicando para el Congreso de Damas en la ciudad de Cuenca. Me gustaría que muchas hermanas vayan por allá, porque fue de mucha bendición este encuentro de damas. Estaba pensando el día de ayer, Dios siempre ponemos, que Dios ponga en nuestro corazón qué palabra tiene para su pueblo, porque no podemos hablar palabra que nos venga a la ligereza, sino palabra que Dios ponga para la iglesia. Y como les decía, estaba diciendo, bueno, Señor, ¿qué palabra tú tienes para tu pueblo? ¿Qué palabra tú tienes para tu iglesia? Y vivimos en tiempos donde el cristianismo ha crecido aceleradamente, y hoy es muy fácil encontrarse con una persona que dice ser cristiano. Tanto es así que cuando estaba yéndome a visitar a una hermana, siempre tengo la costumbre de dejar la Biblia al frente del vehículo, y una persona me hizo pi, 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 y yo me reviré. Yo no le conocía, y yo seguí con mi vehículo, y de nuevo me hizo pi, 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 pi. Yo me reviré y dije, ¿está algo mal? ¿Estará la llanta mal? Entonces frené el vehículo, y cuando dijo, Dios le bendiga, yo también soy hermano, yo dije, amén. Pero esto me llevó a entender, mucha gente ahora conoce de Dios, y en parte nos alegra. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente amamos a Dios? Escuché una historia de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía en su pueblo. La mañana de la reunión el sol brillaba con todo su esplendor, sin haber la mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, notó que venía una niña y que se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó, ¿por qué vienes a la iglesia con paraguas en un día de sol radiante? A la cual la niña naturalmente le contestó, no venimos a orar por lluvia, yo vine preparada. No vinimos a orar por lluvia, yo vine preparada. Esta niña conocía a Dios. Esta niña amaba tanto a Dios que sabía que Dios iba a actuar. La pregunta es, ¿nosotros amamos a Dios al punto que podemos creer ciegamente en Él? ¿Nosotros verdaderamente amamos a Dios? Y ese es el tema que quiero tratar el día de hoy o esta mañana con ustedes. ¿Verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente lo amas? Mírale a su hermano y dígale, ¿verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente amas a Dios? ¿Verdaderamente lo amas? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y es un texto muy conocido por todos nosotros. ¿Y qué tal si todos a una voz leemos este texto? ¿Les parece? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre de gloria, Espíritu Santo de Dios, sabemos que tú estás en este lugar. No quiero dar palabra que salga de mi boca, sino palabra que salga de ti, Señor. Y que tú uses mi vida para hablar a tu pueblo. ¿Verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente amas a Dios? Tal vez hiciera esta pregunta a toda la iglesia y les dijera, ¿verdaderamente amamos a Dios? Sé que rápidamente voy a tener un amén bien fuerte. Tal vez porque muchos guiados a contestar una pregunta, tal vez sin pensarlo, meditarlo, o porque otros también piensan que sí, verdaderamente aman a Dios. Pero la pregunta sería, ¿nuestra actitud está demostrando que nosotros amamos a Dios?
Verdaderamente, como actuamos, lo dice a gritos que sí, yo amo a Dios. Amamos a Dios. Hace meses atrás llegó una mujer a mi oficina, a la oficina de la iglesia, y cuando llegó me sorprendió porque llegó muy golpeada a la iglesia. Su esposo la había golpeado a tal punto que la mujer había quedado inconsciente. Inmediatamente oré por ella, pero le dije, mira, es necesario que te separes de aquel hombre. Pero me sorprendió la respuesta de esta mujer, a la cual ella dijo, pero él me dice que me ama. Él me dice que me ama. Me parecía incongruente la respuesta de esta mujer. ¿Cómo puede decir un hombre que ama a tal mujer si con sus hechos lo demuestra lo contrario? ¿Cómo puede decir que ama a alguien si la termina lastimando y la termina golpeando? ¿Cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios si nuestros hechos también lo dicen lo contrario? ¿Cómo podemos decir si amamos a Dios si a veces con nuestras acciones terminamos lastimando a Dios? ¿Cómo podemos decir que lo amamos? Juan, conocido como el apóstol del amor, escribe su carta a un grupo de judíos cristianos que estaban siendo perseguidos por su propio pueblo, y les escribe esta carta para darles ánimo. Pero de una manera magistral escribe Juan el primer capítulo, sobre todo rompiendo con todos los parámetros que la gente tenía acerca de Cristo y diciendo, miren, Jesús no es un simple Mesías, Jesús no es un simple profeta, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios mismo y a Él es quien adoramos. Lo sorprendente es que más adelante, ya cuando rompe la estructura de acerca de que Jesús no es un simple Mesías, sino que es Dios, empieza a mostrar a Dios desde otra perspectiva. Porque tanto el judío como el griego estaban acostumbrados a ver a los dioses como dioses vengativos y dioses sedientos. El judío también estaba acostumbrado a ver a Dios como un Dios de fuego, de ira. Pero Juan empieza a presentar a Dios en su esencia. Y empieza a mostrar la esencia de Dios, en lo cual él termina diciendo que Jesús es Dios, y una de las características o la esencia de Dios es que Dios es amor. Y muchos eruditos han llegado a la conclusión que el texto central que resume todo el libro de Juan, el texto que resume todo lo que Juan quiere decirlo, está en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que tiene un nexo muy similar con primera de Juan capítulo 4 versículo 8, donde dice que Dios es amor. Y es interesante, en ningún momento Juan dice que Dios contiene amor, sino que dice que Dios, ¿qué? Es amor. En otras palabras, nos habla que la esencia de Dios es el amor. Y bajo esta realidad, Juan escribe este texto que acabamos de hacer lectura, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema es que hemos usado este texto generalmente para evangelizar. ¿Cuántas veces cuando vamos a predicar a alguien, mira, dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Y siempre cogemos ese texto para predicar. Y en cierta manera no está mal. Pero mucho lo hemos llevado este texto tan solo para predicar, que en cierta manera hemos perdido el significado o la esencia del texto mismo. La pregunta es, Juan, ¿a quién escribe este texto? ¿A los cristianos o a los que no eran cristianos? Cuando Juan escribe este evangelio, ¿a quién escribe? ¿A gente que era cristiana o a gente que no era cristiana? ¿Gente que era qué? Cristiana. Entonces ese texto va netamente para gente que era ¿qué? Cristiana, donde la evidencia que dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. El problema, el propósito de este texto es llevarnos a entender el amor de Dios, y al entender el amor de Dios también nos lleva a confrontarnos acerca del amor de Dios, hacernos la pregunta, si Dios nos amó de tal manera que entregó su vida, nosotros también estamos amando a Dios de la misma manera. Si entendemos verdaderamente que Dios nos amó al punto que entregó su vida, nosotros también estamos amando a Dios de la misma manera, al punto también de entregar nuestra vida. Y Juan escribe este texto para confrontar a un pueblo judío y para hacerles entender, verdaderamente están amando a Dios. Si Dios nos amó, ¿cómo amamos nosotros a Dios? Verdaderamente podemos decir que amamos a Dios.
Y Juan escribe en un momento de crisis, en un momento donde muchos ante la persecución se avergonzaban de Cristo y terminaban negándole. Donde muchos decían que amaban a Dios, pero solo usaban el nombre de Dios para su beneficio. Muchos decían que amaban a Dios, pero no le conocían a Dios. Creo que algo no muy diferente a nuestra realidad. Mucha gente dice que ama a Dios, pero a veces sus acciones tienen mucho que desear. Muchos dicen que aman a Dios, pero a veces usan el nombre de Dios para su beneficio. Muchos dicen que aman a Dios, pero en realidad ni siquiera le conocen a Dios. ¿Verdaderamente lo amas? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Qué nos enseña el texto sobre el verdadero amor? Yo estoy dando charlas los miércoles sobre matrimonio y estoy hablando que una de las características esenciales de los pilares del matrimonio es el amor. Pero, ¿qué significa amar? En una sociedad donde las palabras cada día van perdiendo su significado, la pregunta es, bajo la palabra de Dios, ¿qué significa amar? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene acerca del amor? Y ese concepto que nos confronta a nosotros a hacernos una pregunta: ¿verdaderamente amamos a Dios? Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué significa amar para entender si verdaderamente amas a Dios? Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Diga conmigo, ¿verdaderamente lo amas? Y esto tan solo no nos va a llevar a entender si amamos a Dios, sino nos va a llevar a entender a todo ámbito. Quiero que vayamos al libro de Juan 3:16. ¿Qué dice el texto? Porque de tal ¿qué? Porque de tal manera ¿qué? A ver, ¿qué dice? A ver, vamos. Porque de tal manera ¿qué? Hasta ahí nomás. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más? Que ha dado, ya, hasta ahí nomás. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que ha dado ¿qué? ¿Dónde se evidenció el amor de Dios? ¿En qué? En dar. Ven, José. Supongamos que José es mi hijo. Claro que soy más pinta, pero bueno. Dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que ha acogido y arrancó a su hijo. ¿Y lo qué? ¿Dónde se evidenció el amor de Dios? ¿En qué? En dar. ¿Dónde se evidenció el amor de Dios? ¿En qué? En dar. Ya te voy a llamar, siga ahí por favor. Y esto es lo que nos enfoca el amor. Una persona que ama a Dios es una persona que aprende a entregarse a Dios. Diga conmigo, entregarse. Primero, el verdadero amor es entrega. Diga conmigo, gracias, entregar. Si usted ama a Dios, va a entender que el verdadero amor radica en ¿qué? En aprender a ¿qué? Entregar. El libro de Juan capítulo 3 surge en medio de una conversación entre un hombre llamado Nicodemo. No era un cualquier hombre, no era un impío, no era un mundano, era un religioso. Era un hombre respetado dentro de los judíos, que viene a Jesús y empieza a hacerle una pregunta. Lo interesante es que este Nicodemo le dice a Jesús lo siguiente: sabemos que no eres alguien común. Y le dice: sabemos que vienes de Dios. Miren lo que le dice Nicodemo en versos más anteriores. Dice: sabemos que vienes de parte de. Sabemos que vienes de parte de. Quiero que vayamos a Juan 3, capítulo 3. En este vino, versículo 2, en este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de. ¿Has venido qué? ¿Has venido qué? De Dios. Dice: sabemos que vienes de Dios. No eres alguien común, no eres alguien normal. Sabemos que vienes de Dios. Pero lo interesante, ¿cuándo vino a buscar a Jesús? ¿Cuándo vino a buscar a Jesús? ¿Cuándo vino a buscar a Jesús? De noche. Nicodemo conocía que Jesús no era alguien común. Dice: sabemos que vienes de Dios. Pero el texto me dice que fue a buscar a Jesús ¿cuándo? De noche. Aunque sabía que venía de parte de Dios, decidió buscar a Jesús ¿cuándo? De noche. ¿Por qué? Porque tenía miedo. El verdadero amor, présteme atención en lo que les voy a decir, mis hermanos, no es algo que se debe ocultar. No es algo que debo estar a escondidas.
Si yo amo a Dios, no puedo estar a escondidas diciendo que yo amo a Dios. El amor es algo que se lo refleja, es algo que se lo vive. Si usted ama a Dios, usted va a reflejar con su vida que usted ama a Dios. Cuando Juan utiliza la palabra amor en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, utiliza la palabra en griego agapasen. Agapasen. Y esta palabra agapasen significa un amor donde yo muero para que el otro exista. La palabra agapasen o ágape, que es el amor ágape, significa un amor donde yo muero para que el otro ¿qué? Exista. Mi amor se hace evidente cuando yo dejo de ser para que el otro subsista. Lo interesante en el libro de Juan 3:16 es que esta palabra ágape está en agapasen, que es un verbo continuo, donde me dice netamente, donde es un verbo activo que quiere decir un amor constante. ¿Qué quiere decir esto? De la misma manera que Jesús nos amó para ir a la cruz, es el mismo amor que nos tiene hasta el día de hoy. Voy a volverlo a repetir. Lo que Juan nos está diciendo es que de la misma manera que Jesús nos amó al punto de ir a la cruz, es un amor que sigue activo hasta el día de hoy. Si el día de hoy Jesús fuera a la cruz por nosotros, lo volvería a hacer porque nos sigue amando. Ese es el amor de Dios, un amor de entrega, un amor constante. Este amor no significa, ay, te amo y punto. Es un amor que sobrepasa lo emocional. Ahora, el texto es bien claro. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que se evidenció ¿a qué? Al dar. El amor de Dios se evidenció al punto de entregar. La palabra dar en griego es la palabra oste. La palabra dar en griego es la palabra oste, que viene de la palabra griega odín. Y esta palabra odín, presten atención a lo que les voy a decir, significa dolor de parto. Las mujeres saben lo que es tener un dolor de parto. Es un dolor que retuerce desde lo más profundo de las entrañas. Lo que quiere decir es que el amor de Dios se evidenció al producir un dolor desde las entrañas, al entregar algo de lo más profundo de su ser. Esto es lo que me muestra el amor de Dios, que es un amor de entrega, que incluso doy lo más profundo de mi ser. Eso significa amar a Dios. Una persona que ama a Dios no es una persona que espera que Dios haga algo para amarlo. Es una persona que ama a Dios aunque esté bien, aunque esté mal, porque entiende que su vida, su ser radica en Dios y seguirá amando a Dios. Eso significa amar a Dios en las buenas y en las malas, incluso con un dolor profundo. Eso es amar a Dios, entregarnos por Dios. La pregunta es, ¿qué tanto nos estamos entregando nosotros por Dios? Hoy nadie se quiere entregar por Dios. Hoy queremos que Dios se adapte a nuestro tiempo. Señor, si tengo tiempo voy a la iglesia. Señor, si tengo tiempo, bueno, hoy día está jugando la selección, el otro domingo voy. Y amamos y hacemos que Dios se adapte a nuestra manera de amar, cuando Dios incluso rebasó nuestro pensamiento, entregando su Hijo por amarnos a nosotros. Si Dios hizo eso por nosotros, ¿por qué nosotros no mostramos nuestro amor hacia Dios? Hoy se ha perdido la palabra amor. Hoy es tan común esta palabra amor, a tal punto que ha perdido su valor. En ocasiones decimos las cosas a la ligereza sin entender lo que hay detrás de esta palabra. La mujer que hace mucho tiempo no siente el abrazo de su esposo, que le hacía sentir segura, o las caricias de su esposo que le hacían sentir amada, extiende una pregunta a su esposo y le dice: viejo, ¿me amas? Y a veces la respuesta del esposo es: ¿qué preguntas lo que haces? Claro que te amo, anda, trae un jugo y no estés molestando. Y a veces hemos hecho que esta palabra pierda significado. Cuando la palabra amor se evidencia en un aspecto de entrega, ¿qué tanto te entregas tú por Dios? Hoy vivimos en una sociedad que nos dice que no debemos presentar muy rápido nuestras emociones, porque eso es muestra de nuestra vulnerabilidad. Vivimos en una sociedad donde nos dice que nuestra posición no debe permitir expresar amor a nuestra pareja, peor a Dios, porque refleja que somos vulnerables. Y estamos más pendientes de lo que el otro piense de mí, de lo que Dios diga de mí. Y a veces decimos que amamos a Dios, pero en la iglesia no queremos reflejar nuestro amor a Dios porque somos importantes. A veces decimos que amamos a Dios, pero en la iglesia no queremos levantar nuestras manos porque no queremos que alguien me vea lo que yo estoy sintiendo. ¿Cómo se sintiera una mujer
O un hombre con su esposa que está agarrado de la mano y cuando viene alguien, le suelta la mano. Creo que nos sentiríamos despreciados. ¿Cómo creen que se siente Dios cada vez que venimos a la casa de Dios y no queremos ni siquiera levantar nuestras manos ni adorar porque tenemos miedo de la persona que está a nuestro lado vaya a opinar de nosotros? Eso no nos importa. Si usted ama a Dios, usted viene a este lugar para entregarse a Dios completamente porque usted ama al Rey de Reyes. Aquí no estamos para ver qué es lo que la gente diga. Aquí estoy para reflejar mi corazón. El amor es entrega, es dar. Si Dios se entregó por mí, ¿por qué yo no me voy a entregar por Dios? ¿Verdaderamente lo amas? Primero, el amor es ¿qué? Entrega. Si usted ama a Dios, usted se va a entregar ¿por quién? Por Dios. Hace unos meses atrás, no, hace un año atrás más o menos, hubo un mover de Dios aquí y una mujer empezó a saltar y a danzar. Acabó el culto y mucha gente le empezó, empezabas, parecías un trompo. Nunca más saltó porque tenía miedo de lo que la gente le diga. Eso no nos debe importar. Lo que me debe importar es cómo yo reflejo mi amor hacia Dios. Eso significa amar a Dios. Primero, el verdadero amor es ¿qué? El verdadero amor es ¿qué? Entrega. Una persona que ama se entrega. Si usted ama a Dios, usted se va a entregar ¿por quién? Por Dios. Segundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, no dice crea, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Segundo, el verdadero amor es conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Una persona que ama conoce. Dice la Biblia, por todo aquel que en Él cree. El amor produce creer. Cuando yo amo a alguien, yo creo en aquella persona. Alberto Motesi decía, creer en Dios no es una opinión, creer en Dios es una acción. ¿Pero qué significa creer? La palabra creer viene de la palabra griega pistos, que significa confianza, pero también significa conocimiento. La palabra creer viene de la palabra griega pistos, que significa confianza, pero también significa conocimiento. Si yo amo a alguien, yo voy a creer en aquella persona porque le conozco a aquella persona. Yo no puedo amar a alguien a quien no conozco. El amor parte del verdadero conocimiento. Si tú amas a Dios, es porque verdaderamente le conoces a Dios. Pero hoy en día muy poca gente conoce a Dios. Estaba con mi esposa viendo hace semanas atrás un programa que me llamó la atención de acerca de esos realities que hoy en día están de moda, de 7 matrimonios que estaban en completa crisis, a punto de divorciarse. Y lo que me sorprendía es que el denominador común de estos matrimonios era que a los 7 les faltaba comunicación. Estaban casados, pero ya no había comunicación, ya no se conocían, ya no sabían los gustos del uno y del otro, ya no hablaban, ya no conversaban. Yo tengo la costumbre cuando hacemos una fiesta cristiana de hacer un juego que me llama mucho la atención. Siempre cojo hombres, cojo parejas de esposos, le vendo al esposo los ojos y pongo a la esposa delante del esposo e inmediatamente hago cambiar los asientos. Cojo la mano del esposo y le hago que tan solo toque el rostro de las mujeres que están en el asiento para que descubran si ahí está su esposa. Lo que me ha sorprendido es que mientras más años de matrimonio, menos el esposo conoce a su esposa. Porque no hay ¿qué? Comunicación. ¿Por qué? Porque la rutina ha matado el matrimonio. Y de la misma manera nuestra rutina ha matado nuestro amor a Dios y nuestra comunión con Dios. Pensamos que ya ser cristiano es venir a la iglesia domingo a domingo con una Biblia bajo el brazo a las 9:30 de la mañana. Algunos ni traen Biblia. No, ¿para qué voy a llevar Biblia? Igual hay Infocus. Y pensamos que eso significa ser cristiano. Venir a la iglesia de domingo a domingo, tener una relación espiritual con Dios de domingo a domingo, escuchar la palabra e irme a la casa y pienso que ya cumplí con Dios y caemos en una vida de rutina. Eso no es amor. La rutina mata el amor. Una persona que ama conoce. Una persona que ama vive en comunión. Una persona que ama vive en intimidad. Si tú amas a Dios vas a vivir en comunión con Dios. Si tú amas a Dios vas a vivir en intimidad con Dios. Si tú amas a Dios vas a respirar y hablar de Dios, porque Dios es el eje de tu vida. Eso significa amar a Dios. Eso significa amarlo. No tener una vida de costumbre. La costumbre está matando el amor. La costumbre en la iglesia está matando la pasión por Dios. Gente que tiene una vida con costumbre y piensa que ella ama a Dios.
Estamos atados a doctrinas extrabíblicas, que mi relación con Dios, preocupados si la hermana ha pecado o tiene ataduras, o que si un predicador se confundió en algo para ahí caerlo, poniéndonos en una actitud de jueces, tan pendientes de lo que otros hagan, pero menos pendientes de que si mi adoración está llegando a Dios. Tan pendientes de lo que otros hagan, pero menos pendientes de que si mi adoración está llegando a Dios. Una persona que ama se centra en que su adoración tenga una comunión con Dios. Eso es amar a Dios. La rutina está matando el amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si a veces ni conversamos con Él? Pastor, ¿por qué dice eso? Porque Dios puso esto en un sentir en mi corazón. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no hay intimidad con Él? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no tengo una relación con Él? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si de mañana en mañana me levanto, llego a mi casa, me acuesto y ni siquiera me he olvidado de hablar con Dios? ¿Cómo puedo decir lo que le amo? El amor parte de una verdadera intimidad, porque la intimidad me da conocimiento, y una persona que conoce a Dios es una persona que aprende a amar a Dios. Amén. Cuando conocemos a Dios podemos dar testimonio del carácter de Dios. Cuando estudiamos la Biblia comenzamos a conocer el carácter de Dios. Presten atención a lo que voy a decirles. Cuando conocemos a Dios podemos dar testimonio del carácter de Dios. Cuando estudiamos la Biblia comenzamos a conocer el carácter de Dios. Cuando intimamos con Dios en oración aprendemos a vivir el carácter de Dios. Cuando estudiamos la Biblia conocemos el carácter de Dios. Cuando intimamos con Dios en oración aprendemos a vivir el carácter de Dios. Una cosa es conocer sobre Dios y otra cosa es conocer a Dios. Hay muchas personas que conocen sobre Dios, pero pocos conocen a Dios. ¿Cómo puedo amar a alguien que no lo conoces verdaderamente? ¿Lo amas? El amor primero es ¿qué? Entrega. Una persona que ama a Dios se entrega. Segundo, el amor es ¿qué? Una persona que ama a Dios aprende ¿a qué? A conocerlo. Si tú lo amas, tú lo conoces. Si tú lo amas, tú lo conoces. Ay, pastor, la Biblia dice, cuídate que te cuidaré. Y digo, ¿en qué parte de la Biblia está? No sé, pero por ahí está. ¿Cómo podemos decir algo que no conocemos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si ni siquiera conocemos los principios de su palabra? Estaba escuchando a alguien que no es cristiano, estaba escuchando en la radio y decía, así como la Biblia dice, cuídate que te cuidaré. Si no conoces a Dios, no lo puedes amar. Tienes que aprender a conocerlo para amarlo. Amén. Tercero, y esto es duro, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor es ¿qué? Entrega. A su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿El amor es qué? ¿El amor es qué? Conocimiento. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga ¿qué? Más tenga ¿qué? Tercero, el verdadero amor es vida. Diga conmigo, vida. Una persona que ama tiene vida. La Biblia dice vida eterna. Ya voy a explicar eso. Si yo no amo a alguien, yo no tengo vida. Es fácil ver a una persona dentro del matrimonio si hay amor o no hay amor. Cuando no hay amor, el rostro no emana vida, pero cuando hay amor, el rostro emana vida. Juan, para vida eterna, utiliza la palabra en griego zoeaion, zoeaion. Y en el griego existen varias palabras para hablar vida. La primera palabra es bios, que habla de una vida física. Hay otra palabra para vida espiritual. Pero la palabra que utiliza acá Juan es la palabra zoe, que significa una vida emocional, sin dejar de lado la física. En otras palabras, para Juan, lo importante es que Dios, cuando creemos en Él, tenemos una vida emocional diferente al punto que da un nuevo sentido a nuestra vida física. En ocasiones hemos espiritualizado tanto esto de la vida eterna. Una ocasión le preguntó a un joven y le decía, ¿por qué estás en la iglesia? Y él me decía, porque quiero tener vida eterna. Y yo le dije, ¿y no la estás viviendo ahora? Y él me quedó viendo y me dijo, ¿qué? ¿Qué me está diciendo, pastor? La vida eterna no es algo que tan solo se lo viva allá en los cielos. Cuando yo acepté a Cristo y empecé a vivir la vida eterna para seguirlo viviendo allá en los cielos, no sé si me estoy dando a entender. Entonces es algo que lo empiezo a vivir ahora, desde este momento. Mi vida emocional es diferente porque Cristo cambió mi vida. Zoe habla de un aspecto de una vida emocional diferente, de una vida transformada. Una persona que ama, su vida es transformada. Es estar vivos física y emocionalmente.
Es aquella persona que no le importa estar sentado en la iglesia con una persona con escasos recursos, que tal vez no se viste como a ella le agradara, y tampoco no le importa estar sentado al lado de una persona que tiene recursos y que se viste de una manera agradable. Esa persona es una persona que verdaderamente ama a Dios y ha entendido que cada uno de los que están en este lugar no se les califica por funciones o por lo que ellos hagan, sino se les entiende que cada persona que está en este lugar es un hijo de Dios, y como hijo de Dios también lo voy a amar. Cuando tengo la vida eterna, lo comprendo eso. Zoé. No voy a estar allá en los cielos. Señor, mira, acá la hermana que está sentada al lado mío no es de mi clase. ¿Me puedes cambiar de puesto? Si no aprendemos a vivir esto acá, no lo vamos a aprender a vivir allá. Tenemos que aprenderlo a vivir acá. Y eso significa amar a Dios. Eso significa amar a Dios. Ahora, me sorprende que esta palabra Zoé habla de una vida emocional. Y es limpiar lo que hay adentro. Y présteme atención lo que les voy a decir. Una persona que ama a Dios no es una persona llena de ira y de amargura. Perdón lo que voy a decir, pero es una gran verdad. Gente que a veces está con la cara de perro bulldog. Y uno dice, ¿qué le pasa? Y a veces uno va y parece que pisamos algo y estamos viendo qué es lo que estamos pisando. Pero está con la cara bien torcida, porque hay amargura en su corazón. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar a nuestro hermano que está a nuestro lado? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si emocionalmente estamos hechos pedazos? Es interesante que la palabra amargura viene de la palabra hebrea mará, y esta palabra mará literalmente significa el que contamina. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si soy alguien que contamino amargura? La pregunta es, ¿cómo puedo decir que yo tengo vida eterna si ando con amargura? La pregunta es, si yo subiera al reino de los cielos, ¿podré contaminar mi amargura? No, Dios no quiere en el reino de los cielos gente que contamine, sino gente que dé vida. Y si yo amo a Dios, soy alguien que doy vida aquí para seguir dando vida allá. Eso es amar a Dios. No me cabe a veces en la mente que nos hagamos llamar cristianos, pero tenemos amargura en nuestro corazón. Es que, pastor, no la puedo ver, no lo soporto, no sé, no parte de mí, algo está mal. Es que no estás aprendiendo a amar a Dios, porque el amor de Dios no produce amargura. Si yo amo a Dios, lo que va a producir en mi vida va a ser ¿qué? Amor. No puedo vivir en amargura. Mi amor a Dios cambia mi corazón. Una persona me comentaba y me decía que desde que vino a la iglesia, Dios empezó a cambiar su historia. Por cuestiones en el aspecto de cuando no era cristiana, se separó de su esposo. Por casualidades tuvo que tener un encuentro con él. Y el hombre le quedó viendo y me le dijo, ¿qué es lo que tienes tú? Y ella le dijo, ¿por qué? Porque te veo diferente, hasta tu rostro ha cambiado. Y ella dijo, ¿qué es lo que me ves? No sé, como que algo tienes. Hasta no me da miedo acercarme a ti, antes me daba miedo. Y ella me dijo, pastor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y yo dije, es el Espíritu Santo de Dios que está produciendo en usted el amor hacia Dios a tal punto que cambia todo el contexto de su vida. Eso significa amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo no tengo amargura. Ahora, la palabra Zoé significa vida emocional, pero no dice tan solo vida, sino que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Vida qué? No es tan solo vida, sino que tenga vida ¿qué? Y la palabra eterna viene de la palabra griega aion. Y esta palabra eterna significa edad, generación. ¿Qué quiere decir esto? Ve mi amor acá. Cuando yo amo a Dios, Dios produce en mi vida una vida emocional agradable, favorable. A tal punto que nuestras generaciones son bendecidas. Tráigame, mi hermana, por favor, al bebé. Perdone. Un niño que se cría en un ambiente familiar agradable, cuando sea adulto, ¿qué va a producir? ¿Un ambiente familiar qué? Agradable. Pero si un niño se cría en un ambiente familiar donde hay ira y odio, ¿qué va a producir el niño? ¿Qué va a producir? Ira y
odio. El que ama a Dios tiene vida eterna, donde sus generaciones son bendecidas por causa del amor de Dios, donde nuestras generaciones son transformadas por causa del amor de Dios. Ahí donde dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, porque el mundo puede estar corrompido, pero cuando yo ame a Dios, incluso mis generaciones serán bendecidas. Eso significa amar a Dios. Gracias. Eso significa amar a Dios. Y cabe hacernos la pregunta: ¿verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente amas a Dios? ¿Te has puesto a pensar si verdaderamente amas a Dios? ¿Estarías dispuesto a entregar tu vida por Dios? ¿Verdaderamente amas a Dios? Si llega un día o una mañana y dices, no me quiero ir porque está lloviendo, es una muestra de que estás amando a Dios. ¿Verdaderamente amas a Dios? Si a veces no quieres entregar ni servirle a Dios porque tal vez dices que no tienes tiempo, es una muestra que estás amando a Dios. Verdaderamente amas a Dios cuando callas tu boca y cuando hay personas que tal vez necesitan de Dios y dices, eso a mí no me corresponde, es una muestra que tú estás amando a Dios. Verdaderamente con esas acciones estás demostrando que lo amas. Verdaderamente amas a Dios si hace mucho tiempo has dejado de doblar tus rodillas para intimar con Dios. ¿Verdaderamente lo amas? Cabe hacernos esa pregunta: ¿verdaderamente amas a Dios? A veces queremos que Dios nos dé, pero nosotros no queremos amarle a Él. Queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos sane y punto, y como que Dios está en obligación con nosotros, cuando nosotros tenemos la obligación con Dios por el amor que Él ya nos demostró a nosotros. ¿Verdaderamente amas a Dios? Se me grabaron unas palabras de un amigo que me dijo lo siguiente: Omar, Dios puede dar una iglesia de 1,000, de 2,000 personas, pero esas 2,000 personas no son garantía de gente que ama a Dios. Una persona que ama a Dios los vas a descubrir en el ayuno, en la oración, porque son personas que están dispuestas a entregarse por Dios. ¿Verdaderamente lo amas? ¿Verdaderamente amas a Dios y todavía sigues teniendo pleitos y peleas con tu familia en amargura? ¿Verdaderamente lo amas? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si aún vivo en amargura? ¿Verdaderamente lo amas? Pudiéramos pararles y decir acá las bendiciones que Dios les va a dar, pero no vamos a entender las bendiciones de Dios si no partimos aprendiendo a amar a Dios. ¿Verdaderamente amas a Dios? Amar a Dios no significa ocupar un espacio en la silla de un templo. Amar a Dios no significa venir de domingo a domingo en una iglesia. Amar a Dios no significa decir que soy cristiano. Amar a Dios significa entregarme por Él, conocerle a Dios, limpiar mi corazón. Eso significa amar a Dios. ¿Verdaderamente lo amas? Hay una idea mal arraigada que está surgiendo en medio de las iglesias, y es que esperamos que Dios me bendiga y me prospere y que Dios me dé más, pero no esperamos demostrar mi amor hacia Dios. Cuando se llama un púlpito y decimos ¿quién quiere que Dios le prospere?, a veces los púlpitos se llenan de gente. Pero cuando se llama un púlpito ¿quién quiere salir a las misiones?, a veces los púlpitos están vacíos de la gente porque han perdido el amor a Dios. Es necesario amarlo. Es necesario amarlo. Amar a Dios. Te amo más que a mi vida. Es necesario decirle: Señor, yo te amo. Quiero que la iglesia cierre sus ojos. Mai Katanamasu. Te amo más que a mi vida, Señor. Hermano David, por favor. Me viste a mí cuando nadie me viste a mí, cuando nadie me amó.
Muy pocas veces le decimos a Dios que le amamos. Oh, barrema soy. A veces las iglesias están llenas de gente, pero no gente que ama a Dios. No te preocupes del hermano que está a tu lado, pero si hoy quieres hacer un compromiso a Dios, decirle: sí, Señor, yo quiero amarte de verdad. Perdóname porque he tomado otro rumbo. Yo quiero amarte. Pasa al frente, vamos a orar. Amar a Dios significa entregarme por Él. Amar a Dios significa conocerle a Él. Amarle a Dios significa que nuestra vida demuestre el amor hacia Dios. Creo que cada uno de nosotros esta mañana hemos sido confrontados. Eso es amarle. Dios busca gente que le ame. Adorador viene de la palabra que significa amar también. Entregarse, eso significa adorar. Por eso dice la Biblia: yo estoy buscando adoradores. Adoradores, gente que ame. Mire, mi hermano, yo no sé, pero si usted ha sido confrontado en esta palabra, pase. No importa lo que el hermano diga a su lado. Hoy vamos a decirle: Señor, yo quiero amarte. Tal vez no he estado buscándote de una manera en la cual he estado demostrando mi amor, pero hoy quiero hacerlo. Hoy mi vida va a ser diferente. Hoy quiero vivir amándote. Si quiere hacerlo, mi hermano, pase al frente. Hoy creo que Dios está golpeando nuestro corazón. Muchas veces vivimos nuestra vida sin amarlo, caminamos sin amarlo. Yo les decía a alguien: así como Dios nos amó al punto de entregar su vida por nosotros, nos sigue amando de la misma manera el día de hoy. Pero de la misma manera hay muchos que le seguimos golpeando y latigando porque no queremos mostrar el amor a Dios. ¿Quieres tomar un compromiso con Dios? Pasa al frente. No importa la persona que está a tu lado. Dile: Señor, yo quiero amarte. Oh, oh, yo quiero amarte, Señor. Oh, yo quiero amarte. Uy, amarraba, saya, mamá, soy Ana y amasei. Oh, Padre de gloria. Dale un espacio, mis hermanos, a la gente. Vengan un paso adelante. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a decirle: Señor, yo quiero entregarme. Verdaderamente yo quiero amarte. Padre de gloria, Padre de poder. Allá barremas, allá soy. Uy, abarrema, mamá, su mamá, ya oh, Padre de gloria. Uy, Ana, ya